Nicolás Márquez es un escritor, abogado y politólogo. Es autor de varios libros de revisionismo histórico, colabora con artículos de opinión en medios como el Infobae y La Nueva Provincia, así como en el Mercurio de Chile. En el 2011 fundó la Prensa Popular y 4 años después Prensa Republicana como vehículos de difusión propagandística. Entre sus libros destacan La otra parte de la verdad, año 2004, La mentira oficial, El setentismo como política de Estado, 2006, y El canalla. Ese suena bien. La verdadera historia del Che, 2011. En 2015 publicó Perón, el fetiche de las masas. En 2016, la coautoría con Agustín Laje Arrigoni publicó el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de género o su versión cultural. Sin más preámbulo, dejo el micrófono a Nicolás Márquez. Recibamos con un fuerte aplauso. Muy buen día. Muchísimas gracias por haber venido. Están tuiteando, ¿no? ¿Sí? Bueno. Miren que en un rato vamos a hacer tendencia. Esto ya lo hemos probado hace 3 o 4 días de manera consecutiva y enseguida empezamos a ascender a nivel nacional y hoy hay un público muy masivo. De paso me agregan al Twitter, @N y latina, C de casa, K de kilo, Y o Y, Niki. No suena muy viril, pero es @NICKY Niki Márquez, MARQUZ, @Niki Márquez. Me agregan y estamos en contacto. Bueno, creo que acá hay un culpable de que nosotros estemos en este momento compartiendo esto con ustedes. Hay varios culpables y responsables, pero el principal culpable es el Señor, así que un fuerte aplauso para Él. Gracias. Miren, este libro lo sacamos en el año 2016 y desde entonces nosotros teníamos pretensiones modestas, ni sospechábamos que íbamos a estar luego peregrinando por todo el continente, incluyendo Estados Unidos y España, de manera tal que esto nos tomó por sorpresa y nos sigue sorprendiendo. Desde hace 4 años que con Agustín estamos viajando en buses, en avión, de hotel en hotel, todo el tiempo, de manera que puedo confesarles, sin temor al prejuicio, que con Agustín hace 4 años que convivimos en el marco de una celibataria y castísima amistad. Esto para aclarar la parte afectiva que se presta a sospechas. Y como Agustín tiene 30 años, se banca las giras muy bien, pero yo tengo 44, entonces cuando llego a la Argentina voy al médico para hacerme algunos ajustes técnicos, ¿no? Entonces, en la última ocasión que lo fui a ver para hacerme un chequeo, él ya sabe lo que hago y tenemos un cierto trato de confidencia, es mi clínico. Entonces le digo, doctor, ¿qué pasaría si yo le digo a usted que me autopercibo sin mi brazo izquierdo? No me reconozco con mi brazo izquierdo. Mi brazo izquierdo no me identifica, no va con mi identidad. Quiero que me lo corten. Quiero que usted me derive a un cirujano, para que me corte mi brazo izquierdo, que no me identifica, no me autopercibo con el brazo izquierdo. Además es lo único que tengo de izquierdo, el brazo nada más. Entonces, ¿qué haría usted? Bueno, ¿usted me derivaría a un cirujano? No, yo te derivo a un psiquiatra. Yo te mando a un psiquiatra. Correcto, está bien. Y si yo le vengo a hacer exactamente el mismo planteo, pero respecto de mis genitales, no me autopercibo con ellos, no me siento cómodo con ellos, quiero que me los corte. ¿Usted también me deriva a un psiquiatra o me deriva a un cirujano? Y él ya ahí dejó de hablar como médico y me habló de igual a igual. Y me dijo, mirá,
Yo, una persona con ese planteo que se quiere cortar los genitales, yo lo debería mandar a un psiquiatra. Pero si lo mando a un psiquiatra, voy a tener problemas con el colegio de médicos, me van a quitar la matrícula de médico, me van a quitar la cátedra de medicina y además voy a tener problemas con la justicia. Y tiene razón, porque no se asusten, la nueva ley de identidad de género, no solamente castiga a todo aquel que cuestiona el género porque eso es discurso de odio. A nosotros nos acusan constantemente de que enarbolamos el discurso de odio y que por esa razón nosotros tenemos que estar siendo censurados, prohibidos, proscriptos. Y en realidad, ¿qué es el discurso de odio? El discurso de odio no es ni más ni menos que cualquier manifestación verbal, gestual o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Es una nueva forma de censura. Acusar a alguien de discurso de odio es para censurarlo y es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Acá tenemos en pantalla a dos elementos que han hecho un cambio de sexo, según dice la ley de género en Argentina, que se repiten más o menos lo mismo en todos lados, ¿no? Cambio de sexo. Ahora bien, a nadie se le ocurre decir, o no se animan a decir por temor a la sanción, que el cambio de sexo no existe. ¿Cómo que no existe el cambio de sexo si está contemplado en la ley? A ver, una ley puede ser justa o injusta, puede tener un contenido acorde con el orden natural o en desacuerdo con el orden natural, puede tener una narrativa acorde con la verdad o en desacuerdo con la verdad. Cuando una ley habla del cambio de género, esa ley es injusta porque no existe el cambio de género, esa ley está mintiendo. ¿Cómo no existe el cambio de género? No, señor, no existe el cambio de sexo. Las leyes hablan del cambio de sexo. No existe el cambio de sexo. ¿Cómo que no existe el cambio de sexo? No, señor, lo que existe es el cambio de apariencia, es el cambio de look, es el cambio estético. Pero no existe el cambio de sexo, nadie puede cambiar el sexo es inmutable, es inconmovible. Y bueno, pero no, hay personas que se han hecho operaciones de cambio de sexo. No, señor, hay personas que en todo caso se han amputado los genitales. Nadie puede cambiar el sexo y sin embargo hay leyes que lo dicen de ese modo y nadie puede cuestionar una mentira instituida, en este caso a través de una ley y además establecida como dogma de fe en el discurso periodístico y en el discurso político. De la misma manera en que las leyes mienten cuando hablan de cambio de sexo, también mienten cuando hablan del matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. No existe el matrimonio igualitario, no existe el matrimonio homosexual. ¿Cómo que no existe si hay leyes que lo amparan? Es cierto, pero son leyes injustas cuyo contenido lingüístico no se ajusta a la verdad. Miren, el matrimonio viene de matrimonium, de matriz. La matriz es el útero materno. O sea que el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo, existe la posibilidad o la potencialidad de la maternidad. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Solamente existe tal cosa en el vínculo entre hombre y mujer. En el vínculo entre dos personas del mismo sexo no puede haber esencialmente ninguna potencialidad de maternidad. Bueno, no, pero entonces, si a dos personas del mismo sexo, desde el punto de vista legal, no le otorgamos los mismos derechos que el matrimonio de verdad, entonces los estamos discriminando. Miren, la discriminación puede ser justa o puede ser injusta. La discriminación no es algo malo per se. A ver, ustedes, para venir a compartir esta mañana con nosotros, cosa que les agradecemos, han discriminado otras posibilidades de su agenda. Por ejemplo, quedarse en su casa con su familia, ir a hacer deporte, algunos quizás tenían que trabajar el sábado, otros tenían que estudiar, etc. Ustedes han discriminado un montón de cosas y han elegido venir a compartir con nosotros acá, cosa que les agradecemos. Después pueden decir, qué aburrida la conferencia, ¿para qué los elegí? Bueno, ese es otro tema, pero la discriminación per se no es mala. No, pero entonces, ¿cómo? Vamos a poner un ejemplo. Si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir, ¿el Estado, para no discriminarlo, le tiene que otorgar el carnet de conducir? Por supuesto que no.
Y un Estado que no le otorga al ciego el carnet de conducir es un Estado que funciona con criterio. ¿Y por qué el Estado no le debe otorgar a un ciego el carnet de conducir? Pues porque el ciego no puede conducir. ¿Y por qué no le debería otorgar a dos personas del mismo sexo el carnet matrimonial? Pues porque eso no puede ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque no existe ninguna posibilidad ni potencialidad de maternidad. ¿Y por qué el Estado históricamente ha protegido la institución matrimonial, el matrimonio propiamente dicho? Lo ha protegido porque el matrimonio es un vínculo de orden público. No es un vínculo de carácter privado. Al Estado le interesa preservar al matrimonio porque del matrimonio surge la prole, surgen los futuros mexicanos, las futuras generaciones de argentinos, de españoles, de americanos, etcétera, etcétera. Y de hecho, la legislación inherente al matrimonio otorga deberes y obligaciones de los padres entre sí, de los padres respecto de los hijos, derecho alimenticio, afectivo, etc. Y además surge el derecho hereditario del matrimonio, porque del matrimonio derivan muchas cosas muy delicadas y como es de orden público, el Estado históricamente la ha protegido. Pero el vínculo entre dos personas del mismo sexo no es de orden público. Síganme el siguiente razonamiento. Con Agustín estamos muy contentos de estar acá y en México nos tratan de maravilla, es un pueblo hospitalario, amable, nos dan de comer muy bien, muy picante. Las mexicanas son guapísimas, estamos muy contentos. Supongamos que decidimos quedarnos acá y mañana, el lunes, vamos a la dependencia pública más cercana y decimos, queremos que venga un funcionario y haga un acta, labre un acta y constate que nosotros tenemos un vínculo de amistad. Somos amigos de verdad hace 15 años. Agustín tenía 15, así que imagínate. Lo conozco de... ¿Vieron Maradona, los que lo conocen desde que jugaba en la plaza? Y después... Bueno... tenemos un gran vínculo de amistad y queremos que se labre un acta firmada por un funcionario de alto rango para que constate que nosotros tenemos un vínculo de amistad. ¿Y a mí qué miércoles me importa que sea un vínculo de amistad? Es un vínculo entre ustedes, no tiene rango para que un funcionario público esté haciendo un acta ni otorgándole a ese vínculo algún estatus específico. No, bueno, pero además como nos vamos a quedar acá en México, hemos alquilado un departamento y para economizar nos vamos a vivir juntos. ¿Y a mí qué me importa? Es un asunto entre ustedes y el dueño del departamento. Bueno, no, pero en realidad además dormimos juntos. Es mentira eso, ¿no? Es para seguir con el razonamiento. ¿Y a mí qué me importa cómo duermen ustedes? Exactamente, tendría razón el funcionario, porque el vínculo entre dos personas del mismo sexo es un vínculo de carácter privado, no es un vínculo de orden público. Y de hecho, todo esto los hacen los lobbies para presionar y poner una agenda que en realidad no solamente no forma parte de un reclamo de la sociedad, sino que ni siquiera forma parte del reclamo de la comunidad LGBT. Miren, estos dos que están acá son dos lobistas, dos dirigentes de Argentina. Este fue el primer matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual existe en Argentina desde el año 2010. Solamente el 2% de la comunidad homosexual se casó y de ese 2% el 1,5% ya se divorció. Este matrimonio ya de por sí y desde el vamos fue un fraude. Fíjense, Clarín, no eran pareja. Lo hicieron como lobby para tratar de imponerlo porque ellos tenían un protagonismo y una fuerza de lobby superior al promedio. Mintieron alegando que estaban de novios, que se querían mucho, ni siquiera fueron pareja. Se casaron sin siquiera tener el más mínimo vínculo afectivo, ni erótico, ni nada. Fue simplemente un asunto político y lo reconoció uno de ellos después. Tapa de Clarín. O sea que ya que desde el vamos fue un engaño. Luego aparece un discurso adicional que dice, bueno, pero entonces no pueden adoptar. Y si no pueden adoptar, estamos en presencia de un Estado que lo sigue discriminando, de un Estado homofóbico. Vamos a ver el siguiente punto. Acá se está confundiendo el concepto de la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción no es un derecho del adoptante. Ninguna duda cabe que es un acto de amor y de generosidad, pero no es un derecho del adoptante. La adopción es un derecho del adoptado.
La adopción es un derecho del adoptado, en primer término es un derecho del adoptado. En todo caso, el adoptante tiene derecho subordinado a los intereses superiores del adoptado. Entonces, ¿a qué tiene derecho un niño que está en situación de ser adoptado? Tiene derecho a que le sea restituido aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? Ha perdido a mamá y a papá. Les quiero aclarar algunas cosas más. No es lo mismo que un niño sea criado por dos personas del mismo sexo a que sea criado por una pareja heterosexual. No es lo mismo, con el amor no basta, el amor es importantísimo, pero con eso no alcanza. Algunos datos. Los niños criados en parejas heterosexuales, menos del 2% de ellos luego puede tener tendencia homosexual. Los niños criados en parejas homoparentales, el 35% de ellos luego tiene tendencia homosexual. Además hay algunas cosas que son muy interesantes. Es un error y una irresponsabilidad de política pública estatal, valga la redundancia, institucionalizar, fomentar y promover la homosexualidad. ¿Por qué razón? Porque los homosexuales en Occidente viven en promedio de 20 a 25 años menos que una persona heterosexual. ¿Por qué? Bueno, miremos algunos datos. Ministerio de Salud de Estados Unidos. Los homosexuales son el 1,6% de la población norteamericana, pero el 80% de los enfermos con VIH son homosexuales. Datos que se repiten exactamente en América Latina según lo informa la ONU. Todo eso está en el libro si quieren chequear las fuentes. Que son inobjetables, son de las páginas oficiales de cada uno de estos organismos. El 80% de las personas con gonorrea y sífilis son homosexuales. Similares cifras se repiten en enfermedades como hepatitis B y hepatitis C. Según la Fundación LGBT de Madrid, los homosexuales tienen el triple de propensión a las drogas. La comunidad homosexual tiene 14 veces mayor posibilidades de suicidio que una persona heterosexual. Vale decir, la homosexualidad es una tendencia que afecta a la persona que la practica. ¿Tiene derecho una persona a tener esta tendencia y practicarla? Sí. Ya lo aclaró Agustín, no nos oponemos a la libertad, pero hay datos que son objetivos, hay conductas confirmadamente disvaliosas que el Estado no debe tener que promover. Vamos a poner un ejemplo que me gusta mucho. Fumar hace mal. Ahora, ¿hay que prohibirle a una persona fumar? No, si una persona quiere fumar, que fume. Lo que no debe hacer el Estado es promover el tabaquismo. ¿Qué tiene que hacer el Estado como política pública? Bueno, por ejemplo, promover el deporte. En el tema que nos ocupa, la homosexualidad hace mal. Entonces, el Estado tiene que tolerar que una persona pueda tener ese tipo de tendencia erótica, pero debe promover conductas abiertas a la vida, no conductas que atentan contra la vida de quien la practica o que perjudican o envilecen la vida de quien la practica. Y por supuesto, si yo digo, no existe el cambio de sexo, no existe el matrimonio homosexual, desaconsejo la adopción homosexual, desaconsejo que un Estado haga de la homosexualidad una política de promoción, ¿qué soy entonces? Bueno, homofóbico. La homofobia es una palabra inventada por el lobby, no existe la homofobia, como todo aquello que deriva de la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque la homofobia, y si hay médicos no me van a dejar hablar de más, la homofobia, si desarmamos la palabra, sería una fobia. La fobia es un desorden mental. La fobia es un desorden mental, un desorden psiquiátrico clasificado en los manuales de psiquiatría. El manual de psiquiatría más moderno es el DSM-5, que define y delimita taxativamente y científicamente todas las fobias, esclatrofobia, fotofobia, aracnofobia, y la homofobia no existe en ningún manual de medicina. Es una palabra que tiene una función insultante, que lo que busca es desacreditar a todo aquel que se opone al lobby de género y que lo que busca es patologizar al disidente, porque al disidente le otorga le atribuyen al disidente padecer una enfermedad mental por disentir. ¿Y quiénes son los sectores que al disidente lo acusan de ser un enfermo mental? Los mismos sectores que dicen ser voceros de la diversidad, pero que no aceptan ningún pensamiento diverso del de ellos. Y además es mentira que sean voceros y defensores y militantes de la diversidad, porque lo que ellos nos proponen no es un vínculo fundado en la diversidad.
Una unión fundada en la diversidad es una unión entre el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer son dos realidades diversas. Son dos realidades diversas que se complementan. En cambio, un vínculo de tipo homosexual es un vínculo en el cual las personas que lo integran no son diversas, sino que son equivalentes. Es un vínculo de carácter imitativo, repetitivo. No es un vínculo en la diversidad, sino que es un vínculo entre semejantes. Y por supuesto, la homofobia la utilizan políticamente, y déjenme ponerles este ejemplo que me parece muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan de la masacre de Orlando? Levanten la mano los que se acuerdan. A ver, los que se acuerdan. Muy bien, muy bien. Levanten la mano sin vergüenza, por favor. Los que no se acuerdan. Bueno, mitad y mitad. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Qué fue la masacre de Orlando? La masacre de Orlando fue, como su nombre lo indica, una masacre en Orlando, Estados Unidos. Creo que era un sábado de la noche, en una discoteca gay. Entró un sujeto enardecido con armas de guerra y en un santiamén mató a 50 personas. Un agente de seguridad le pegó un tiro, se murió y bueno, fue una batahola, un episodio triste. Y todos los medios de comunicación se encargaron de difundir la homofobia mata, los hashtags en Twitter, las redes sociales. La gente aparecía en el perfil de su foto con la bandera multicolor, etcétera, etcétera. La masacre de Orlando, la homofobia, toda una propaganda, una publicidad redundante, todo durante una semana. Y a partir de un día específico, nunca más se habló del tema. ¿Pero por qué nunca más se habló del tema? ¿Qué pasó? Que callaron todos los medios y desde entonces jamás se recordó el asunto. Lo que pasó es que se difundió que el asesino era homosexual. El que entró a la discoteca con un arma de guerra era homosexual. Y entonces ya no nos sirve el episodio, se decían en el lobby. ¿Por qué razón? Y no podemos acusar de homofóbico a uno de los nuestros. Pero ¿cómo? ¿Las 50 personas que murieron no tienen la misma dignidad independientemente de la tendencia erótica del asesino? No la tienen. Tienen dignidad y nos sirven políticamente en tanto y en cuanto podamos explotar el hecho. Si el hecho ya no lo podemos explotar, no me interesa. Perdón por la expresión, me cago en los 50 muertos. Así es como operan los lobistas. Les pongo un ejemplo. Vamos a hacer algo contrafáctico. Si el asesino hubiese sido heterosexual, todos los años se recordaría la fecha. Harían todos los años marchas. Todos los años irían con antorchas en todo Occidente y con las caras de todos y cada uno de los muertos. Pero como el asesino era homosexual, nunca más se volvió a mencionar siquiera el episodio de la masacre de Orlando. Y encima en Europa se reparten pastillas para curar la homofobia. Yo les puedo asegurar que Agustín está tuiteando. Yo les puedo asegurar que, aunque me den una sobredosis de estas pastillas, no voy a cambiar mucho de opinión. A mí me auspicia la Coca-Cola. Soy cocainómano. Muy bien. Las mismas trampas idiomáticas las hemos padecido el año pasado en la Argentina cuando se llevó a cabo el debate sobre el aborto. Por empezar, el aborto es presentado como un derecho de la mujer. ¿Derecho a qué? A disponer de su cuerpo. Estamos totalmente de acuerdo en que una mujer disponga de su cuerpo. El problema es que cuando hablamos del aborto no se está disponiendo del cuerpo de la mujer, sino del cuerpo de un tercero, que es un ser humano desde el momento mismo de la concepción. Y a partir del momento de la concepción empieza la multiplicación celular, tiene un ADN propio, empieza un ciclo vital con carga genética propia, puede tener un grupo sanguíneo distinto del de la madre, puede tener un sexo distinto del de la madre. Pero todo esto, ¿quién lo dice? ¿Qué pastor lo dice? ¿Qué pasaje bíblico lo dice? Miren,
lo dice la ciencia más moderna, más reciente, la genética, la embriología, la biología. O sea, nosotros, los retrógrados, los antediluvianos, nosotros, los anacrónicos, basamos nuestra posición en la ciencia más moderna. Y ellos, los racionales, los que no son místicos, no saben explicar cuándo empieza la vida. Y nosotros fundamos nuestra posición en la ciencia y en la modernidad, en la ciencia más próxima. De la misma manera se define publicitariamente el aborto como la interrupción del embarazo, A ver, la interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. O sea, es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Hay un proceso. El proceso en un momento se congela, se detiene por un accidente y después sigue. Vamos a poner un ejemplo. Está jugando el Chivas con el América. Se tiran... ¿Vos de qué sos? Águila. Me parece que te tiraste a la feligresía en contra. Está la América con el Chivas y resulta que los simpatizantes, ¿cómo le dicen acá a los hinchas? Simpatizantes, ¿cómo le dicen? Los aficionados entran a tirarse botellazos entre sí, un desmán, una gresca, una batahola, y el árbitro decide interrumpir el partido hasta que venga la policía. Y al otro día, y después, bueno, se calman los ánimos, viene la policía, saca a los energúmenos que están tirando piedras, botellas, y el partido sigue. Al otro día sale en el diario, se interrumpió 15 minutos el partido, por desmanes. Sí, se corta la luz en el estadio y 10 minutos no hubo luz, como a veces suele pasar en Argentina, por lo menos. Últimamente, no sé si leyeron las noticias, 40 horas sin luz, el país. Bueno, menos mal que estábamos acá. Se interrumpió la luz, voy al baño ahora porque tengo ganas de hacer un intervalo. Interrumpo la charla 2 minutos. Total, yo no lo hago de sentado. Así que en 2 minutos vuelvo. Entonces, eso es la interrupción. Ahora, cuando se produce un aborto, ¿se reanuda el embarazo? De ninguna manera. ¿Y entonces por qué le llaman interrupción? Le llaman interrupción porque es mucho más amable desde el punto de vista del marketing presentar el aborto como una interrupción y no como un homicidio prenatal. Un homicidio prenatal. No, bueno, pero este es un asunto de salud pública. Mentira por 3 razones. Sí, es salud pública y es salud reproductiva. Mentira por 3 razones. Primer punto, no es un problema de salud porque el embarazo no es una enfermedad. Segundo punto, no es un asunto de salud pública porque nunca puede ser una política de salud pública aquella en la cual 2 personas ingresan vivas a un hospital, o sea, la madre con su hijo en el vientre, y una regresa viva y la otra es matada dentro del hospital. O sea, entran 2 personas vivas y una sola sale viva. ¿Puede ser eso una política de salud? Tercer punto, tampoco es una política de salud reproductiva, porque precisamente los que buscan los voceros del aborto es que no haya reproductividad. Hasta en eso nos mienten. Y cuando se debatió el aborto, del lado pro vida fueron al Congreso de la Nación durante varios meses, semanas, en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del sector pro vida fueron genetistas, biólogos, médicos, todos a exponer sus fundamentos científicos. Claro, iba un genetista y lo escuchaban 15 personas. Ahora, el sector proabortista se cansó de llevar personajes de la farándula. Por ejemplo, el más taquillero fue este señor, Flor de la B, travesti, líder de Argentina, actor, qué sé yo. Tiene un gran predicamento. Va a hablar un genetista, lo escuchan 15 personas. Va a hablar este personaje y lo escuchan millones de argentinos. De allí, sin fundamento académico, sin nada, simplemente una arenga farandulera. Así se movió todo el lobby durante prácticamente todos los meses en donde se discutió el asunto. Ahora, uno se pregunta en voz alta, ¿para qué quiere un travesti que le financien el aborto legal, seguro y gratuito?
¿qué hace un travesti pidiendo el aborto legal? ¿Qué hace? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, desde el punto de vista de la ideología, el asunto funciona así. Si yo no soy aquello que soy conforme a mi naturaleza, sino que yo soy aquello que me autopercibo ser, entonces si yo me autopercibo como mujer, soy mujer. Y si soy mujer, tengo derecho a reclamarle al Estado que me otorgue el rango y el estatus de mujer. Entonces, si el aborto no es un homicidio prenatal, sino un derecho de la mujer, entonces yo, que me autopercibo como mujer y que entonces soy mujer y que el Estado me reconoce como mujer, tengo derecho a pedirle al Estado que me financie el aborto. Eso desde el punto de vista de la ideología. Y desde el punto de vista de la ciencia, bueno, desde el punto de vista de la ciencia tiene fundamentos para solicitar, para sospecharse y sentirse embarazado. Porque hacía varias semanas que no le venía la menstruación. En Argentina tenemos 54 identidades de género. Inglaterra tiene 75, allá hay un proyecto de ley para que estas 54 identidades de género se eleven a 67. Si uno abre una cuenta en Facebook, ya me agregaron al Twitter, ¿no? Ah, muy bien, gracias. ¿Siguen tuiteando el hashtag? De vez en cuando suban alguna foto. Vamos a imponerlo como tendencia. ¿Cómo venimos, Agustín? ¿Venimos creciendo? Ya hay 5.000 tweets. Después de Inglaterra, el segundo país del mundo con más identidades sexuales somos nosotros. O sea que los ingleses no solamente nos roban las Malvinas, sino que encima nos ganan en el ranking de género. Esto no es broma, ¿eh? Lo que les voy a leer ahora no es broma. Les voy a leer las identidades de género que hoy hay en Argentina. Uno en Argentina puede elegir ser femenino, masculino. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno. Androginx. Andrógino, andrógina, trans masculino, trans femenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Ninguno también es una identidad. Hay que tener baja la autoestima para llamarse ninguno. Ese no es argentino. Uno puede elegir ser también neutro, pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual. Y acá viene la rama ecuménica. Poliamorox, poliamorosa, poliamoroso. Algunos a lo que venga le dan. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Ahora, yo les mentiría si no les dijera que mientras leía esto mi imaginación volaba. ¿Cómo será? Acá vino uno que me hizo realmente pensar a conciencia. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Y yo digo, ¿pero qué será esto? Una mujer trapecista. Varón heteroflexible, lesbo flexible. Cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y mi identidad no está. Porque yo siempre fui lesbiano. Fíjense esta frase. Soy ateo pero cristiano. Este pensador es muy interesante, no tenía fe, pero fue un gran defensor de los principios cristianos. En la primera mitad del siglo XX en Francia,
¿Por qué? Porque él sostenía que los principios cristianos, aunque él no tenía fe, los principios per se perfeccionan al individuo, lo hacen mejor y que además perfeccionan a la comunidad. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, a ver, este es un ambiente religioso, pero si nosotros salimos de acá y vemos pasar cualquier transeúnte, cualquier mexicano, y le hacemos una serie de preguntas sin siquiera saber si tiene fe o no tiene fe, va a responder como cristiano, porque México, Argentina, Occidente, se nutre y se rige por la tradición occidental y cristiana. Entonces nosotros sabemos, y todos vamos a coincidir, no me refiero a este ambiente específico, fuera de acá, cualquiera va a coincidir en que matar está mal, robar está mal, mentir está mal, codiciar bienes ajenos está mal, no es de caballero andar mirándole a la mujer al prójimo, es un buen hábito honrar al padre y a la madre. O sea que todos somos culturalmente cristianos, nuestra idiosincrasia es cristiana más allá de las cuestiones de fe. Por eso esta frase. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, traemos a alguien de Medio Oriente y le hacemos preguntas sobre la libertad, la sexualidad, la mujer, aunque ese alguien no vaya a la mezquita ni crea en Alá, va a responder consustanciado por la religión de su lugar de origen. Las revoluciones de izquierda del siglo pasado se fundaron en la violencia, la guerrilla y el terrorismo. El Che Guevara se fue a Bolivia, el MIR peleó en Chile, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, los sandinistas en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Perdieron en todos los países y además se les cayó el muro de Berlín, se les cayó la Unión Soviética y fueron derrotados militarmente. ¿Cuál era el gran enemigo de las fuerzas revolucionarias de entonces? Como eran fuerzas revolucionarias armadas que pretendían hacer una revolución armada, se tenían que pelear contra los militares de cada país, porque las fuerzas armadas de cada país son el brazo institucional que tiene la función y la misión de custodiar el orden constituido. Como ahora la revolución es cultural, ¿cuál es la antítesis de la revolución cultural? La antítesis de la revolución cultural es la tradición cultural de una civilización. ¿Y cuál es nuestra tradición cultural? Ya lo dije, es occidental y cristiana. Nuestros valores son cristianos, entonces la revolución cultural pretende reventar esos valores para imponer un nuevo paradigma cultural. Para eso tiene que atacar a las instituciones que se caracterizan por defender a la tradición cultural. ¿Y cuáles son? Una es la familia y otras son las instituciones religiosas. Fíjense, esto es Madrid, Europa está devastada, educación laica, aborto libre, ingresan impunemente a los templos. ¿Conocen este caso? Un pastor evangélico que se alzó ante el gobierno de Bachelet, cuando el gobierno de Bachelet pretendía imponer toda la agenda de género, llevó adelante una serie de participaciones televisivas, en una de ellas fue entrevistado por un periodista que era homosexual confeso. Y si no fuese confeso, se nota igual por la ropa que usa. El pastor sacó el trapo multicolor, lo puso contra el piso, apoyó los pies y esto fue tomado como una situación desdeñosa. El programa se levantó al aire, toda la farándula y todos los periodistas se solidarizaron con el periodista, todos vilipendiaron al pastor. El pastor fue perseguido por la justicia, lo quieren meter preso, y el periodista además le hizo un juicio millonario al pastor porque él se sintió herido en sus sentimientos, conmovido, afectado, angustiado, etcétera, etcétera. Pero el periodista semanalmente tiene un programa cómico en donde tiene un sketch que hace de sacerdote gay. Y el que está al lado es un poco el que hace de compañero de él, y la que está vestida de monja hace que por la noche se quita el traje de monja y se prostituye. Esto todo dentro del sketch, pero esto no hiere los sentimientos de nadie, porque esto es humor. Esto es humor y libertad de expresión. Fíjense la doble vara con la cual se miden las mismas cosas, con los mismos personajes. Demandando al pastor y después haciendo de cura y burlándose. Bueno, este es un travesti preocupado en la campaña electoral de Brasil, cuando el avance de Bolsonaro estaba sustentado por las iglesias evangélicas. Fíjense lo que dice allí en su pancarta.
Esto es una contradicción y después vamos a ver por qué. Acá dice no al racismo ni al fascismo, y acá marchan tres grupos, sí a la igualdad y a la diversidad, no a la islamofobia. Acá marchan grupos LGBT, grupos feministas y grupos pro-islam. ¿Pero esto no es una contradicción? ¿Cómo viven los sectores LGBT en los países donde prevalece el islamismo? Miren, están penados con la pena de muerte, los ahorcan. ¿Y cómo vive una mujer? Bueno, desde que nace le rebanan el clítoris, luego la encapuchan y no puede mostrar el meñique en toda su vida, no puede votar, no puede heredar, no puede marchar. Si es sospechada de adulterio, la revientan a piedrazos públicamente. Entonces, ¿cómo es que marchan todos juntos? Bueno, porque si bien tienen contradicciones, son aliados tácticos porque los tres sectores odian lo mismo. ¿Qué es lo que odian? Los principios fundantes de la civilización occidental y cristiana. Esta es una mujer en la marcha del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, disfrazada de María y parodiando hacer un aborto. ¿A quién está abortando? A Jesús. Todo esto en la marcha del Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tiene que ver la marcha del Día Internacional de la Mujer con este tipo de coreografías, por decirlo de algún modo? Bueno, acá dos lesbianas burlándose de las monjas. Acá hay una burla al Papa Francisco, mujeres semidesnudas, partido de izquierda. Esto fue en Buenos Aires. Este chico es homosexual, pero es católico. Entonces, cuando los travestis querían quemar la Catedral de Buenos Aires, él fue a defender su fe con la bandera del Vaticano. Lo reventaron a trompadas y lo dejaron semidesmayado en el piso. Es amigo de Agustín y mío. Nuevamente tiene que ver con eso, con que no nos importa, no tenemos nada contra el individuo, sí contra el lobby, que es otra cosa muy distinta. El lobby lo agredió físicamente. ¿Pero por qué si es homosexual? Claro, es homosexual pero no juega para ellos. Entonces es un enemigo, peor que el enemigo convencional porque es considerado un traidor. Esta es la Catedral de Notre Dame, cuando travestis y feministas atentaron contra ella antes del incendio. Van a ver que todas las imágenes tienen de diferentes países y de diferentes lugares del mundo, tienen un denominador común en cuanto al odio explícito a la fe y en cuanto a su estética. Todas se parecen entre sí. En cada país son como franquicias, ¿no? Todo está más o menos formateado de la misma manera. Bueno, esto es un templo en Argentina donde hubo un cordón humano y los escupitajos y las agresiones. El cordón humano es para que no ingresen al templo a romperlo. Y por supuesto, los que participan del cordón no pueden defenderse, porque imagínense un hombre defendiéndose de una mujer. Enseguida van a decir que fue violencia de género, que hay misoginia, etcétera, etcétera. Esto es Venezuela. Bueno, esta es la Catedral de Buenos Aires, están defecando ahí. Perdón, la imagen yo sé que no es la más elegante y que no es la imagen de mejor gusto, pero la verdad que hay que mostrar qué es lo que hacen, quiénes son. Ahora, uno podría decir, estos están poseídos, qué sé yo, no es de una persona normal. Uno puede hacer una protesta, tiene derecho, esto no es de una persona normal. Esto es una mujer haciendo de papa, una mujer lesbiana. Bueno, esto es México. Fíjense que en México todavía las manifestaciones no son tan brutales. Lesbianas feministas de izquierda. Yo busqué varias imágenes de México para el PowerPoint y la realidad es que las imágenes en México hay protestas, pero no tienen el nivel de brutalidad que se ven en otras latitudes. Pero no se pongan contentos, ya va a llegar. Esto es una agenda progresiva. Esta es mi ciudad, Mar del Plata. Fíjense lo que tienen inscriptas las mujeres y les pido perdón por el lenguaje, pero cito textual. Puta pero no tuya, soy libre, yo aborté. Ahora, yo les digo una cosa. Cuando yo vi esta foto, me alegré, realmente me alegré. Porque bajo el yugo opresor del patriarcado, que a la mujer la subyuga, la somete a esclavitud o la somete a un estado de servidumbre insensible, por lo menos tenemos que reconocer que la mujer bajo ese sistema hambre no pasa.
Tengo la convicción absolutísimamente confirmada de que todas las mujeres, sin excepción alguna, son lindas. La que no es linda porque tiene lindos ojos, seduce porque tiene una linda sonrisa, y la que no porque tiene un lindo pelo, y la que no porque tiene una linda nariz, y la que no porque tiene lindas manos, y la que no seduce con su inteligencia, y la que no porque tiene una voz que es seductora, y la que no porque tiene una linda figura, tendrá lindas piernas, una linda delantera. Todo eso también contribuye. La realidad es que está en la habilidad, todas las mujeres tienen algo particularmente atractivo que las distingue. En todo caso, está en la habilidad de cada mujer en saber cuál es aquel dato que la hace particularmente atractiva, explotar ese aspecto para agradar a su compañero. Pero puse en duda mis convicciones cuando fui a la marcha, porque todo es feo a propósito. Hay una antiestética explícita y militante con el deliberado afán de desagradar. No porque nazcan raras, no, nacen con la belleza natural de una mujer, pero hacen toda una producción para escandalizar, para desagradar. Todo lo que se expone y lo que se exhibe es antiestético. Esto fue en el año 2016, el 8 de marzo del 2016, que era el Día Internacional de la Mujer. Agustín estaba en Estados Unidos, en Utah, ya el libro lo habíamos terminado, yo estaba en Buenos Aires, solamente lo estaba corrigiendo la editorial, así que en breve iba a salir. Y digo, bueno, voy a ir a la marcha, porque la realidad es que uno está encerrado con sus libros, escribiendo, buscando datos en internet, entonces, corrigiendo, redactando. Entonces, digo, bueno, voy a ir a la marcha, a ver con mis sentidos, cómo es todo esto. Y además yo sabía que había grupos raros, pero era una marcha no feminista, sino por el Día Internacional de la Mujer. Se supone que habría también otro tipo de ambientes. Como yo soy soltero, y como soy argentino y nunca tuve problema de autoestima, digo, bueno, voy a la marcha porque es un plan atractivo, ¿no? Ir a la marcha. Miren, realmente quedé asombrado. Yo pensaba hacer un paseo sociológico y me encontré haciendo un paseo zoológico. En un momento determinado, en el medio de tanta confusión, de malos olores, de grupos extrañísimos, veo a una distancia prudencial un grupo de mujeres que contrastaba con todo eso, recién salidas de la peluquería, brillosas, arregladas, que estaban marchando. Me acerqué entusiasmado, pero era la columna de los travestis, que les puedo asegurar es lo más femenino que había en la marcha. Esto es Uruguay, contra el patriarcado, fíjense la violencia. Esto es Bélgica, todas las fotos son iguales. Esto es Brasil, Argentina, Costa Rica, España. Un tetazo en el Vaticano, ni el Vaticano se salva. Y esta es una Biblia gay, que ahora se vende en Amazon. No es la única Biblia gay, también hay una Biblia queer. En fin, ahora se está tratando de desnaturalizar y tergiversar lo que los creyentes creemos que es la palabra revelada para reinterpretarla, reconvertirla y acomodarla al lenguaje y a la interpretación de los lobbies homosexualistas. Cierro con este mapa. Este mapa Tendencia 2, en segundo puesto. Nacional. Tendencia, estamos en el segundo puesto de Querétaro, ¿ok? Y en el nacional, ¿cómo venimos? Todavía falta un poquito más, ¿no? Así que no se detengan. Me interesa este mapa porque hay que tomar nota de lo siguiente. Hay dos colores, el color rojo y el color negro. El color rojo son 67 países que condenan la homosexualidad con pena de cárcel. El color negro son 8 países que condenan la homosexualidad con pena de muerte. 67 países con pena de cárcel, 8 con pena de muerte. En total son 75 países en cuyos códigos penales condenan la homosexualidad. Pena de cárcel y pena de muerte en 75 países. ¿Conocen cuáles son estos países? Yo no los conozco. Me enteré que en Irán, en Rodesia, en Kenia, en Sudán, en Arabia Saudita los matan. Y después hay un montón de otros países que los ponen presos. Ahora, en Occidente
La libertad individual está plenamente contemplada y garantizada y una persona de tendencia homosexual puede vivir su intimidad en sus cuatro paredes como le plazca, si es mayor de edad y no daña derechos de terceros, puede hacer lo que quiera. Eso está contemplado en Occidente, afortunadamente. Ahora, en los países que estoy señalando, la homosexualidad es penada con cárcel o con pena de muerte. Y entonces los lobbies, ¿por qué no van a marchar a estos lugares donde efectivamente padecen una injusticia? Allí sí padecen una injusticia. No, bueno, pero si nosotros vamos ahí, ¿nos van a meter presos o nos van a matar? Ah, bueno, pero entonces acá en Occidente ni te meten preso, ni te matan, tenés tus bares, tenés tu Tinder, tenés tus... ¿Por qué protestás en Occidente? O por lo menos no seas cara dura, no sé si es una palabra que se utiliza por acá, en México, cara dura. ¿Cómo sería el equivalente? Cínico, muy bien. No seas cínico, juntá a un lobby y en lugar de ir a quemar una iglesia, andá a protestar a la embajada de alguno de los 75 países de las embajadas que debe haber en México. Y protestá contra el embajador y lleva adelante una concientización de que en ese país están maltratando a los elementos de tu comunidad. O si alguno de los 75 presidentes viene a México, se entrevista con Peña Nieto, con AMLO, no importa el color ideológico, se entrevista con uno de ellos, a elevar la voz de protesta en repudio al presidente en cuyo país la comunidad gay está siendo maltratada. Nada de eso hacen. Yo tengo una explicación, una hipótesis de por qué no hacen eso. Porque hay una característica que tienen estos 75 países. ¿Cuál es esa característica? La característica es que en ninguno de esos 75 países ha llegado la cristiandad. Y en el resto del mundo, donde sí la homosexualidad es tolerada y donde los vínculos en el plano de la intimidad son respetados por el Estado, ahí sí ha llegado la cristiandad, con diferentes niveles de intensidad, con diferentes niveles de protagonismo, pero se conoce perfectamente la cristiandad. En algunos lugares prevalece la Iglesia Católica, en otros lugares prevalecen los evangélicos, los protestantes, en otros lugares prevalece la Iglesia Ortodoxa rusa. Por supuesto que nosotros tenemos nuestros ideales, nuestras preferencias y nuestros valores, pero también entendemos que una persona tiene que tener libertad. Después, él se verá con Dios, pero una persona tiene que tener libertad. Y esa libertad es ejercida, respetada y contemplada en Occidente. Precisamente ¿y por qué las marchas son en Occidente y en el mundo cristiano y no en los otros? Si en el mundo cristiano tienen libertad y derecho a la intimidad y en los otros países no. Pues precisamente por eso, porque son países de inspiración cristiana, porque estamos asistiendo a una agresión para con la civilización cristiana. Es una revolución anticristiana contra los fundamentos de la cristiandad. Y cuando hablo de la cristiandad, a pesar de que tanto Agustín como yo creemos en Dios, etcétera, no estoy hablando en términos religiosos, sino en términos culturales. Se pretende atacar los principios cristianos que hacen a nuestra civilización, a nuestra idiosincrasia, que nosotros queremos conservar y que le queremos transmitir a nuestros hijos y que inclusive desde el Estado se está tratando de vulnerar y alterar la educación. Finalmente cierro con una frase de Octavio Paz, ya que estamos en México. Él decía: una dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Una dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Y cada vez que hablamos de ideología de género, me es imposible no recordar esa frase porque la ideología de género encaja perfectamente dentro de esa definición. Muchísimas gracias por todo.